Vamos a continuar resolviendo este tipo de problemas en el cual tenemos un espectro de UV, un infrarrojo, unas masas y un protón y un carbono con su correspondiente depth. En primer lugar podemos ver que el UV nos dice que tenemos una banda en la región de 285 nanómetros. Esto puede significar dos cosas. Primero, lo más probable es que sea una transición pi-pi estrella debido a un doble enlace o a un carbonilo que se encuentra conjugado, de ahí que tengamos la extensión del máximo de absorción. Pero como no sabemos si es un máximo o es una pequeña banda, algo así, que el máximo de absorción o una pequeña banda, si fuera el máximo de absorción hablaríamos de una transición muy energética, como es el pi-pi estrella, pero si fuera un pico mucho más pequeño, como una especie de hombro, hablaríamos de una transición n-pi estrella. En este caso tendríamos una transición de grupos con electrones libres, como puede ser un nitrógeno o un oxígeno. Por tanto, esto nos está indicando dos cosas, o bien tenemos extensión de la conjugación, o bien tenemos un grupo con electrones libres. Si nos fijamos, no tenemos la fórmula molecular, por tanto, antes de empezar a resolver en masas, podemos irnos al protón y al carbono y contar cuántas señales tenemos. Podemos ver que tenemos C9, por tanto, sabemos que al menos hay 9 carbonos. Hay que tener en cuenta que si la molécula dispone de simetría, el número de señales se puede ver reducido, pero al menos tendremos 9 carbonos. Luego, si nos fijamos en el protón y calculamos a ojo el número de protones, podemos ver que en la región aromática hay 1, 1, 1 y aquí hay otro. Aquí probablemente haya 2, 2 y 2. Si sumamos todos tendremos un H11. Por tanto, mi molécula mínimo C9H11. Si vamos al espectro de masas, podemos calcular varias cosas, podemos extraer varios tipos de información. Primero, no tenemos M más 2. Por tanto, como no existe un M más 2, podemos decir que no tenemos ningún tipo de isótopo pesado, como puede ser el cloro o el boro. Además, podemos intentar calcular las pérdidas de peso de los fragmentos que se están rompiendo. Y la primera pérdida de peso podemos ver que tenemos 28 unidades. Estos 28 unidades podrían ser debido a la desorción de un grupo carbonilo. No sabemos si es de cetona, de éster, bueno, un grupo carbonilo en general. El siguiente pico que podemos observar es una pérdida de 45 unidades. Si cogemos las tablas Beinon, podemos ver que 45 unidades se debe a la ruptura de un fragmento OCH2CH3, es decir, un fragmento etoxi. Esto suele ser característico de ésteres. Pero finalmente, y mucho más importante, podemos ver una pérdida de peso de 73 unidades. Esto de aquí es característico de fragmentos de ésteres. En este caso tenemos un éster etílico donde estamos viendo la desorción completa de este fragmento. Por tanto, el éster con los fragmentos de antes y este fragmento queda completamente caracterizado. Además, podemos ver un pico a 65 bastante intenso, un pico a 39 de intensidad media y un pico muy bajo a 91. La presencia de estos picos ya me está indicando, sobre todo la de 65, me está indicando que existe un benceno. Pero en ningún momento se está viendo el catión tropilinio, que es el de pico de 91, no es muy intenso. Pero bueno, tenemos un benceno seguro. Si sumamos todo lo que estamos viendo, tenemos un C9H11, esto segurísimo. Tenemos un éster, por tanto, dos oxígenos también debemos tener en nuestra molécula. Y además, si cogemos el peso molecular, sumamos todo, podríamos ver que nos faltan 14 unidades. Pero es que además, si nos fijamos en el peso molecular, vemos que es impar. Como es impar, el número de nitrógenos también es impar. Es decir, tenemos 1, 3 o 5. Como me faltan 14 unidades, pues tendríamos una molécula con
además un nitrógeno. Por tanto, mi fórmula molecular C9H11NO2. Si calculamos el NED o el IDH, podríamos ver que tenemos un IDH o un NED de 5. Por tanto, 4 para el benceno y un grupo que probablemente sea el éster. Si nos vamos al infrarrojo, como siempre, podemos dividir el espectro en 3 regiones, que serían 3000, 1700 más o menos, por aquí, y la región de 1000. Lo más importante es, si nos fijamos en la región de 3300, vemos dos bandas. Estas dos bandas que aparecen en la región de aminas y en la región de alcoholes me está indicando que son vibraciones de tipo NH. Como estoy viendo dos, probablemente tengamos una amina o una amida, no sabemos, de tipo primario. Las señales que están por encima serán vibraciones de tipo carbono sp2 hidrógeno, probablemente de un sistema aromático, y las que están por aquí debajo, por debajo de 3000, son vibraciones carbono sp3 hidrógeno. Si continúo, tengo una banda muy intensa a 1708. Estamos en la zona de vibración de carbonilo. Podríamos pensar que fuera un éster conjugado, una acetona o un aldehído. Si fuera una acetona está un pelín por encima, pero podría valerme. Un aldehído no tiene sentido porque no veo Fermi. Pero una acetona y un éster me cuadra. Si yo no hubiera visto en masas el éster, pues me quedaría con las dos opciones y por ahora no diríamos nada más. Pero ya sabemos que hay un éster. Como sé que hay un benceno, probablemente una banda de 1600 y pico y la otra de 1500 y algo, vamos a poner aquí 1600, 1500 por 2, son las vibraciones típicas carbono-carbono del sistema aromático. Si continúo para adelante, toda la región de 1400 a 1300 no tiene ningún tipo de utilidad diagnóstica, son los bending carbono-carbono típicos de los bending de los CH2 y los CH3, sin utilidad diagnóstica. Y ahora llegamos a la zona relativamente interesante, porque tenemos una banda a 1292 muy por encima, pero una banda a 1240 es bastante interesante. Y también tenemos una segunda banda a 1102. Estamos en la región de carbono-oxígeno y carbono-nitrógeno. No podemos diferenciar una banda de otra, pero sí que podemos saber si la vibración es aromática o la vibración es alifática. 1200-1260 suelen ser vibraciones de tipo aromático-oxígeno o aromático-nitrógeno. Mientras que el de abajo son vibraciones carbono-oxígeno o carbono-nitrógeno alifático. Probablemente tengamos una amina tipo primario, que no sabemos si está unido al benceno o a cadena alifática, y luego tendríamos el éster, o bien unido directamente a una cadena alifática, que es lo más probable, porque ya hemos visto aquí la vibración O TH2, ya hemos visto este fragmento, que sería un sistema alifático, o bien que esté unido directamente al benceno. Por ahora no lo sabemos. Y por último llegaríamos a la huella dactilar. En la huella dactilar tenemos que intentar determinar qué tipo de benceno es. Parecen que estas dos bandas podrían ser indicativas de un benceno, pero si os fijáis en la intensidad son muy diferentes. La banda de 700 es muy intensa, mientras la de 683 no. Si las dos bandas fueran del benceno, podríamos hablar de un sistema monosustituido, pero en este caso deberían ser de la misma intensidad. Y en este caso no son de la misma intensidad. Por tanto, podríamos pensar en que solo una de ellas, esta de aquí, corresponde con la vibración doble enlace carbono-hidrógeno out of plane, característica de un sistema 1,2 disustituido o un sistema OR. Si no lo vemos aquí no es tan importante porque lo veríamos luego en protón y en carbono.
Así como resumen del infrarrojo, yo me llevo que hay un grupo amino, me llevo que hay un benceno, me llevo que hay vibraciones aromáticas oxígeno o aromáticas nitrógenos y una carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno. Y que probablemente me corresponde a un sistema orto 1,2. Vámonos ahora al protón. Lo primero tenemos un carbono. Con este carbono podemos intentar elucidar un poco más nuestra estructura. Si cogemos este resumen, tenemos una señal A14, una señal A60, A115, 119,3, 119,4, 129, 131, 146 y 170. Y además tenemos el DEP. Con el DEP sabemos que lo que sale positivo son CH o son CH3, dependiendo de la región, y lo que sale negativo son CH2. Los carbonos cuaternarios desaparecen. De ahí el 0. El primero es un CH o un CH3 que por la región en la que está apareciendo muy apantallada probablemente sea un CH3 unido a carbono. El siguiente es un CH2 que por la región en la que está apareciendo tiene que estar unido a un grupo que retira mucha densidad electrónica, probablemente a un CH2 oxígeno. Estos dos fragmentos ya me están indicando el éter del éster que hemos visto arriba, y ahora tenemos una región aromática que está formada por 1, 2, 3, por 4 CHs. Yo sé que son CH porque por encima de 100 CH3 no hay. Luego tenemos dos carbonos cuaternarios. Estos dos sistemas de aquí corresponden a un benceno. Ya sabemos que este benceno tiene que ser un sistema 1,2 disustituido o 1,3. El mono con dos carbonos cuaternarios es imposible, y el para, debido a la existencia de simetría, serían dos cuaternarios y dos CHs. Y aquí tengo más señales de la que me corresponde. Y el último sabemos que es un carbono cuaternario y sabemos que es de un carbonilo. Si yo dudase si fuera de éster o de cetona o de aldehído, aquí lo podríamos ver. Estamos en la región de ésteres o de amida. Obviamente, como la amida no la he visto arriba en infrarrojo, pues ya se me quedará como un éster. Vale, ya tengo bastantes fragmentos. Con esto vamos a intentar completar ahora nuestro espectro de protón. Aquí lo ideal sería intentar calcular las J porque tenemos un benceno. Por tanto, este benceno va a ser muy importante decir qué tipo de benceno tenemos. Si es orto, meta o para. Y para ello podemos intentar calcular las J. Lo primero, tenemos una señal a 7,5 que en la ampliación se ve como un doblete, cuya integral es 1. Si calculamos la J, como tenemos un doblete, sabemos que la J va a venir dada por la separación entre el pico 1 y el pico 2. Más o menos tiene una J orto, ¿no?, de unos 7-8 hercios. Luego, el siguiente, que es este de aquí, tiene pinta de ser una especie de triplete, pero un triplete bastante pequeñajo, cuya J, hay como dos especies de Jotas, una J meta que tiene un valor de unos 2 hercios y otra J meta también de otros 2 hercios. Que esto aparece en torno a 2,1, triplete, y me integra, tengo la integral mitad y mitad, pues me integra para un protón. Luego tendríamos otra especie de triplete aquí, que sí que se ve bastante bien ahora, cuya separación es un pelín más grande, que esto aparece en torno a 7,1, triplete para 1. Si calculamos las Jotas, tiene pinta de ser un poco más altas, entre 8 y 7 hercios, y si os fijáis tenemos dos Jotas diferentes.
pero con el mismo valor, de ahí que salgan como un triplete. Y el último aparece como un doblete con una J igual de 8, que parece ser complementaria a la de arriba. Solo aparece una. Ya tiramos para adelante y ahora encontramos una señal que es un cuadruplete a 4,4, más o menos. Es un cuadruplete para 2. Como sabemos que son J vecinales, si quieres poner el valor J vecinal son 7 hercios. Si no, en el cuadruplete la podríamos calcular. 4,1 tenemos un singlete para 2. No tiene J porque es singlete. Y el último tenemos un triplete con una J relativamente pequeña. Esto es una integral de 3 sobre 1,4 triplete para 3. Vale, lo importante aquí es el benceno me lo dan estas señales de aquí y el resto me lo da mi sistema de cadena alifática. Primero, el singlete para 2, esto probablemente sea de mi grupo amino, mi grupo NH2, suelen salir un poco más ancho, pero bueno, en este caso podría valernos. Y ahora, este fragmento de aquí, yo soy un CH2 que me acoplo con un CH3 y aparezco muy desapantallado por el oxígeno, probablemente ese fragmento de éster. Y el de abajo soy un CH3 acoplado con un CH2, que ya corresponde con el fragmento del éster que hemos visto arriba. Con estos fragmentos podríamos plantearnos ya nuestra estructura. Hasta ahora hemos visto que podíamos tener un sistema orto, porque nos lo decía el infrarrojo y todo pinta ser sistema orto, donde tenemos un grupo amino, tendremos el grupo carbonilo conjugado al benceno y un fragmento de etoxi. Si aquí, llegado a este punto, dudamos entre si es orto o es un sistema meta, lo más sencillo es dibujarse las dos estructuras y ver primero qué tipos de acoplamientos tiene cada uno y por otra parte qué tipo de valores de chemical shift deberíamos esperar en cada uno de ellos. Porque a priori el infrarrojo parecía que era un sistema tipo orto por esa única banda, pero si calculamos las J a lo mejor la cosa no es tan parecida. Si empezamos con este hidrógeno de aquí, este hidrógeno se acopla con una J orto y una J meta. Si vemos los valores, como los acoplamientos son bastante bonitos, parece ser que solo está considerando acoplamientos, un único acoplamiento, es decir, los orto o los meta, pero no considera J orto y J meta. El de aquí se acopla con este con una J orto, como un doblete. Este de aquí se acoplaría con el vecino con otra J orto, otro doblete. Y ahora este de aquí se acopla con dos J orto y este de aquí se acopla también con dos J ortos. Si volvemos al espectro, las J orto bien, pero las J meta no me cuadran. Las J meta del triplete pequeño no tiene mucho sentido. Entonces, el orto es lo que parecía, pero vamos a intentar ahora calcular para el sistema meta. Si calculamos para el sistema meta, este hidrógeno de aquí tiene un acoplamiento J orto, este de aquí tiene un acoplamiento J orto, este J orto y J orto, y el de aquí J meta y J meta. Por tanto, aunque parecía que era un sistema de tipo orto, porque además el infrarrojo está bastante claro, una única señal, a lo mejor ahora no es tan fácil y también esta y esta pueden entrar en juego. Por eso siempre lo que diga el infrarrojo es una pequeña pista, pero lo que realmente confirma tu estructura es el espectro de protón. Hay que intentar siempre cuando tengas ya tu molécula, tu posible molécula, dibujarte la orto y la meta y compararlas.
porque a lo mejor el acoplamiento que tú esperas observar no es el que luego realmente tienes. Otra forma de calcularlo podría ser cálculo teórico para cada uno de ellos. Como esto es bastante más lento y más aburrido, es mejor hacerlo con el cálculo de J. Siempre fíjate en las J que te da tu espectro. Si ves acoplamientos muy definidos, como son dobletes, tripletes, o ves acoplamientos más complejos, como un doblete de dobletes, o doblete de tripletes, triplete de dobletes, es decir, a cuántos enlaces considera las J. En este caso, como solo está considerando una única J, o bien la J orto o bien la J meta, la multiplicidad es muy fácil. Doblete, triplete, triplete y doblete. Únicamente debemos calcular el valor de las J y con estos valores de J intentar traducir el espectro. Por tanto, nuestra molécula final sería este compuesto meta, esta meta-anilina.